Y hoy ya concluimos ese repaso por todos los centros educativos de Marchena, que hemos querido hacer un año más en este inicio de curso. Les recuerdo que hemos estado en todos los centros de educación infantil de 0 a 3 años, en los centros también de primaria y en los centros de secundaria. Hablábamos de López de Arena y hoy cerramos ya con el Isidro Arcenegui, bueno, un instituto que recibe el nuevo curso, su director Pedro Ortiz. ¿De qué manera? Cuéntenos un poco cuáles son los ánimos que hay. Pues hombre, con mucha ilusión, indudablemente con el tema de la pandemia presente, pero que parece que va poco a poco la vamos superando. Y eso es un poco las novedades de este curso. Seguimos manteniendo un poco la filosofía del año pasado, de ser muy prudente, de tener un protocolo COVID prácticamente el mismo del curso pasado, pero con la gran diferencia un poco de este año con respecto al curso pasado, que es la presencialidad del 100% de los alumnos. Esto conlleva que a lo mejor haya situaciones un poco más comprometidas a lo largo de la jornada escolar, como puede ser, por ejemplo, el uso del servicio, los recreos, que ha habido que modificar un poquito el protocolo del año pasado, porque tenemos más personas que tienen que entrar en esos sitios que son En el mismo espacio. en el mismo espacio y que son sitios que creemos que pueden ser peligrosos por la aglomeración de personas, pero bueno, indudablemente va la cosa rodando y parece que no hay muchos problemas y volvemos otra vez, creo yo, a tener un centro escolar que es un entorno seguro con respecto a lo que es la pandemia. Bueno, otra novedad también importante es que aquí contáis con casi el 100% de todo el personal docente, administrativo, alumnos vacunados, a excepción de los que todavía no han cumplido los 12 años, ¿no? Eso es una ventaja, porque lo que sí está claro que parece que la vacuna es el remedio, por lo menos, para controlar lo que son los brotes de pandemia que suele haber con el COVID, ¿vale? Entonces esa es una gran ventaja en los centros de secundaria, que nos llega ya casi la mayoría de los alumnos con la pauta completa, ¿vale? A diferencia a lo mejor de los de primaria, que tienen ese hándicap todavía. Comenzasteis el curso, durante los primeros 3 días de clase hubo una entrada escalonada, hubo flexibilidad horaria, todavía tampoco no sé si vosotros teníais vuestro claustro al completo, si no, en ese momento. Nosotros siempre seguimos un poco las instrucciones que nos marca la consejería, el calendario escolar que se publica siempre normalmente a final del mes de mayo, pues, y unas instrucciones que salieron en el mes de julio. Lo que contemplaba era que tuviéramos la posibilidad esos 3 primeros días, miércoles, jueves y viernes, de que fuera un horario flexible. A diferencia del año pasado, es que te obligaban un poco a que cuando el alumno entrara en el centro estuviera hasta el final de la jornada. Entonces, esos 3 días pues habría que aprovecharlo para que los alumnos tuvieran claro el protocolo establecido para este curso escolar, conocieran un poco también su horario, las normas de funcionamiento, a expensa también de que se incorporara ya todos los profesores, porque realmente la plantilla al 100% no estuvo hasta el lunes 20. Entonces el lunes 20 es cuando ya empezó el horario normal que se había establecido. Siempre los horarios en los centros de secundaria, por la complejidad que tienen, puede haber algún error, algún fallo, alguna modificación de última hora. Siempre decimos nosotros que la primera semana es un poco provisional. Si no ocurre nada, pues ya se pasa a definitivo, y pues nosotros la verdad es que también este año pues ha sido el horario el único que vamos a tener y ha pasado a ser definitivo. Bueno, se aparca, se queda a un lado esa enseñanza sincrónica, que era lo que el año pasado se puso en marcha. De la mitad del día unos alumnos estaban las 3 primeras horas en su casa, luego venían aquí, iban así cambiando y rotando. ¿Qué balance se hace, Pedro, como docente, como padre, con lo que te comenten las familias? ¿Cómo se ha vivido eso? Yo te lo puedo opinar desde padre, desde docente, desde... creo que era una solución. Había que intentar que el alumno estuviera de alguna manera implicado con el centro a lo largo de todos los días, entonces fue una solución que yo no la veo mala, en la situación en la que estábamos con un alto índice de que se pudieran contagiar la gente, entonces era una manera de seguir adelante, pero indudablemente no es lo mejor. Lo mejor es la presencialidad, porque la docencia sincrónica te permite más o menos dar el temario completo y atender a los alumnos durante toda la jornada escolar, pero necesita a lo mejor que el alumno tenga una madurez que con ciertas edades no la tiene todavía. Un alumno que responsabilidad en el propio menor. En el propio menor, y eso a ciertas edades ellos no se dan cuenta, pero lo normal es que el alumno que esté en su casa tú no lo puedes controlar, y la mayoría de las veces pues
no te estaba atendiendo en la medida de lo que era necesario, o estaba distraído con otra cosa, y había que estar todo el tiempo pendiente con esas cosas. Entonces se ve que hay una bajada un poco de nivel cuando está la enseñanza sincrónica. Te das cuenta que tienes que explicar muchas veces dos cosas, porque el que está en casa no se entera. Tú tienes en la clase tienes un control más exhaustivo de cada alumno y te vas dando cuenta con más rapidez en qué falla aquel, el otro. Entonces el balance en las circunstancias o en el contexto que nos encontrábamos en el curso pasado era una solución que no fue mala, ¿vale? Porque indudablemente, no sé si recordáis, pero justamente al inicio del curso pasado, en el mes de septiembre, empezó a subir muchísimo los casos de positivos de COVID. Entonces, bueno, esa decisión no fue mala, creo yo, y se pudo hacer, por lo menos, que el curso transcurriera con cierta normalidad, pero no es lo ideal, indudablemente, es la conclusión que saco yo. De lo bueno que nos pudo traer, quizás ese acercamiento a las nuevas tecnologías, ¿no? El usar plataformas también, el aligerar en otros aspectos. Yo creo que eso sí es verdad, que en los centros en general, tanto de primaria, secundaria, hemos evolucionado muchísimo por necesidad en estos 2 años que hemos tenido. Es indudable que ya vas a hacer una reunión por Meet, te vas a Classroom, te vas por correo electrónico, tanto padres, alumnos, pues están mucho más familiarizados con este tipo de tecnología que estábamos antes de la pandemia. Ha habido, como por la necesidad, que es lo que ocurre generalmente en el ser humano, ha habido una evolución rapidísima, ¿no?, en ese sentido. ¿Habéis notado vosotros, Pedro, en vuestro centro en concreto, brecha digital en ese sentido? ¿Alumnado que no pudiera conectarse? Eso es una cosa que se hace dentro del plan de acogida, intentar detectar si hay casos se detectó un poco más cuando entramos en pandemia hace 2 años. Sí había algunos alumnos que a lo mejor vivían en el campo, vivían en unas circunstancias más difíciles a la hora de conectarse, y hubo algunos alumnos que tenían problemas de seguir las clases. Ya este año pasado, aquí en este centro, no he notado yo especialmente nadie que realmente tuviera problemas técnicos o problemas de cualquier tipo de aplicación que no le permitiera seguir las clases, ¿vale? Porque indudablemente una salida es el móvil, y el móvil hoy en día está muy extendido a todos los niveles. Entonces yo creo que por lo menos no ha sido algo que nosotros hayamos detectado. Bueno, comienza un nuevo curso escolar con esas novedades importantes en cuanto al protocolo de grupos burbuja, de organización, de puertas. ¿Eso más o menos sigue igual que el curso pasado? Ha habido muy pocas diferencias, es decir, prácticamente el protocolo que se establece es el mismo del curso pasado, con lo más significativo pues las entradas y las salidas, que se hacen escalonadas, que el alumno tiene asignada su clase, sus sitios fijos. Después los recreos, que es donde más protocolo hay, o el uso de los servicios, que los recreos a la hora de comer, que es un momento quizá peligroso, porque date cuenta que la mascarilla sigue siendo obligatoria 100% en los centros de secundaria. Entonces el niño siempre está con mascarilla. Entonces, a la hora de comer sí se tiene que quitar la mascarilla, entonces hay un protocolo establecido donde se le prohíbe a los niños durante el periodo que estén comiendo moverse, por ejemplo, en el patio, y en ese momento todo el mundo tiene que estar quieto. Es el profesor que está con ellos a tercera hora el que sale y la acompaña durante los 10 o 15 minutos que tardan en comer, y después ya tienen un recreo normal. El recreo está zonificado para que no haya mucha liga, por lo menos de los más pequeñitos, que a lo mejor todavía juegan más en el recreo con los más mayores. Y después, pues, diferencias con respecto al año pasado, pocas. Solamente quizás la que te comenté antes, que hay más personas en ciertos momentos que el año pasado, por ejemplo, como tú has dicho, era sincrónica y en el recreo se iban a su casa prácticamente el 60 o 70% del alumnado. Teníamos unos recreos con muy pocos alumnos. Este año está el 100% del alumno en los recreos. Entonces, ahí ha habido que establecer un protocolo modificando el del año pasado. O, por ejemplo, el uso de los servicios, que también el año pasado, como los niños se iban a su casa, pues muchas horas no estaban aquí y no tenían que utilizar servicios. Este año lo tienen que utilizar más. Entonces, hay un protocolo también establecido donde cada clase durante la jornada escolar va yendo al servicio a determinadas horas. En el recreo los servicios están cerrados porque es un momento de aglomeración y lo vemos también peligroso todavía. Pero la cuestión es hacerlo escalonado, por grupo, y que no haya aumentar masificación. un poco lo que es extender el horario de uso del servicio para que se aglomere lo menos posible el uso del servicio, más o menos eso. Antes de entrar de lleno a hablar de este próximo curso, en el que queremos lo suyo es mostrar normalidad, ¿no?, intentar seguir para adelante, sí me gustaría que hiciéramos un
balance más a nivel educativo académico, de los resultados del año pasado, cómo fue la selectividad, cómo fueron los resultados de finales de del curso, con esto de haber habido educación sincrónica, no sé. Los resultados en este centro fueron bastante buenos, vamos, e incluso mejores que en años de que no ha habido pandemia. A lo mejor por la propia flexibilización que se ha intentado hacer, de que tampoco el alumno por ese momento que estaba viviendo, pues también se ha intentado ayudar en cierto momento a cosas que en otras circunstancias hubieran sido más estrictas, ¿vale? Después, la selectividad también, sabéis que en estos 2 años ha habido una pequeña modificación a la hora de el alumno tenerse que enfrentar a un examen, y los exámenes eran un poco más abiertos, donde se le daba al alumno elegir más que en años anteriores. Entonces, los resultados también han sido muy buenos. No sé, de hecho, las notas prácticamente de casi todas las carreras han subido bastante, porque los resultados han sido buenos. El balance académico desde el punto de vista de resultados académicos son buenos, pero te vuelvo a decir que creo que el hecho de que haya habido enseñanza sincrónica en muchos cursos hace que el alumno no esté totalmente lo bien preparado, a lo mejor, bajo mi punto de vista, que en años que la docencia era presencial. Bueno, eso lo vamos a recuperar este año seguro. Un año que se presenta con novedades a nivel de oferta educativa para este centro. Bueno, vamos a recordar primero qué es lo que tenéis, porque tampoco se nos puede olvidar las otras instalaciones de la calle San Pedro, el centro Santa Teresa, creo que si no me confundo, sí, con ese ciclo de cocina. Seguimos sin conseguir el superior, no ha llegado, pero sí tenemos novedades en otros. Sí, pues mira, nosotros siempre cuando teníamos pedido el ciclo de cocina, también siempre pedíamos un ciclo relacionado con la familia de informática, ¿vale? Que era desarrollo de aplicaciones web. Y ese sí no lo concedieron este año. Parece que en la consejería hay una apuesta por ese tipo de familias profesionales que están cada vez más demandadas en la sociedad, como es el tema de la informática. A lo mejor el tema de la cocina y gastronomía ahora, quizá por la pandemia, haya pegado un pequeño bajón porque hay menos demanda, y hay mucha demanda en temas sanitarios, en temas de informática. Entonces este año, pues como novedad, pues tenemos un ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web que se da en este centro en horario de tarde, ¿vale? Lo teníamos. Además, incluso en horario de tarde facilita también a personas más mayores. Ahora mismo lo han concedido porque esto el hecho de que sea por la tarde hacía que no tuviéramos que hacer una gran inversión para la implantación del ciclo, porque se utilizan las instalaciones del ciclo de la mañana, las mismas clases que utiliza el de sistema microinformático y redes, pues se utilizan por la tarde para el desarrollo de aplicaciones web. La idea, pues no sabemos, se va un poco a la demanda del propio alumnado, si lo considera mejor que en horario de mañana, de tarde, con el tiempo, pero ahora mismo esta es la implantación que hay. Y después la oferta que seguimos teniendo es la misma de otros años, con la enseñanza de mañana y de bachillerato, la de adultos aquí por la tarde, con la ESPA presencial, semipresencial, con muchos alumnos que están en el centro de adultos, que son alumnos de aquí del instituto, y el bachillerato, tanto primero como segundo de bachillerato, que se puede cursar por la tarde. Y después, como novedad, el año pasado hicimos que el ciclo de sanitaria, porque como allí teníamos las instalaciones en el centro Santa Teresa ya remodelado, el ciclo de sanitaria nos concedieron un segundo grupo y entonces era muy complicado mantener aquí 2 grupos de sanitaria, se trasladaron allí. El traslado a ellos les ha parecido muy positivo y no sé si, como tenemos allí esas instalaciones, por ahora va a ser algo casi definitivo que se vayan quedando allí, ¿vale? La idea es con el tiempo, porque aquel centro todavía tiene más espacio todavía que podemos seguir mejorando, porque ahí la parte de la calle Botero no está todavía restaurada, entonces a ver si podemos con el tiempo ir restaurando y hacer que allí haya más enseñanzas. Bueno, el instituto partido en 2, ¿eh? Sí. Uno en el centro y otro más en la afuera. Pedro, porque ¿cuántos alumnos tenéis matriculados? En total, ¿sabrías decírmelo de cabeza? ¿Qué claustro, por cuántos profesores se compone el claustro? Mira, nosotros casi siempre rondamos los 900.000 alumnos, ¿vale? Sumando todas las enseñanzas. Este año estamos en 900 y pico, ¿vale? 900 y pico. Y el claustro de profesores este año lo componen 71 profesores, ¿vale? Eso es lo que se ha concretado en este curso escolar. Eso es una cosa que varía de unos años a otros. La consejería te da un número de profesores en función un poco de los grupos que tengas autorizados. ¿Tenéis apoyo COVID este año vosotros?
Hemos tenido un apoyo COVID como tal, no es, ¿vale? Lo que sí es verdad que tuvimos un pequeño problema al inicio de curso porque hubo una profesora que le dieron destino en este centro y venía con reducción de jornada y hubo un fallo en la carga de esa reducción de jornada y entonces la delegación, al ver que había habido un fallo en la carga del cupo de aquí de este centro, pues nos sumaron un profesor más que le han llamado profesor de apoyo COVID, pero era para ese problema que había con esa profesora. Los profesores COVID este año ha sido un poco el criterio que ha seguido la consejería, según nos han explicado, es un poco dotar primero a los centros que tuvieran cursos por encima de la ratio, ¿vale? Por encima de la ratio en el cómputo global del curso. Es decir, sabemos que la ratio en primaria es de 25 alumnos, en secundaria de 30, en bachillerato de 35, pues aquellos centros que tuvieran... más clases que sobrepasaran de esa cantidad. En general, es decir, que tú a lo mejor de primero de la ESO pasara por encima de la ratio, lo dividiera como lo dividiera, ¿vale? Pues entonces a eso le han ido concediendo COVID, por eso nos damos cuenta que en Marchena hay centros que a lo mejor tienen 2 o 3 COVID, otros que no tienen ninguno. Ha sido el criterio. El año pasado fue un criterio general de otro tipo, ¿vale? Donde los centros le daban todos por igual 2 o 3, dependiendo del número de grupos que tenían, y este año el criterio que han cogido es dependiendo del número de cursos que tuvieras por encima de la ratio, te iban dando un apoyo COVID para que tú pudieras un poco desdoblar a ese curso. Bueno, 71 profesor, bueno, para afrontar este nuevo curso, en el que también, Pedro, se incluirán actividades que habíamos dejado apartadas durante este tiempo por la pandemia, no sé, excursiones, actividades extraescolares, otro tipo de cuestiones que la hagan, que se normalice más. Nosotros lo que pasa es que esto tenemos que ir un poquito con tranquilidad, es decir, la idea es a lo mejor porque cuando esto te lo empiezas a pensar o para planificar, se hace siempre justamente cuando nos vamos del curso anterior. La idea que teníamos nosotros es ahora mismo que durante el primer trimestre estuviéramos un poquito más tranquilos, es decir, que no volviéramos a la normalidad totalmente. Y ya conforme fuéramos viendo la evolución que iba teniendo en este curso escolar la pandemia, pues ya hay un poco y cada vez pues volviendo un poco a la normalidad en cuanto a actividades. Entonces las actividades que se hacen en este primer trimestre no son de manera general y normal, sino solamente aquellas que veamos que no conllevan un riesgo excesivo. A lo mejor grupos de alumnos pequeñitos que van a un determinado sitio sin juntarse con mucha gente, o por ejemplo las becas Erasmus que tenemos nosotros aprobadas, que ya se han retomado otra vez las movilidades, ¿vale? Pues claro, que a lo mejor salen 2 profesores y 3 alumnos y van, pues eso se va a volver un poco a poco a la normalidad. Y ya a lo mejor cuando llegue el segundo trimestre, si la cosa sigue igual durante estos 4 meses, pues ya se puedan volver a hacer actividades de una manera más generalizada que no conlleven mucho riesgo y volvamos poquito a poco a la normalidad. Entre ellas, por ejemplo, que a lo mejor también es un poco la pregunta, una cosa que a lo mejor la gente de Marchena siempre suele, el comedor de allí de la calle San Pedro, de Santa Teresa, en este primer trimestre no va a haber comedor, pero por ejemplo la idea a lo mejor si todo está con normalidad después de Navidad podamos volver a lo mejor a dar servicio de comedor con grupos muy reducidos, a lo mejor más reducidos de lo normal y que no haya peligro, vamos. La incertidumbre sigue marcando nuestro día a día, Pedro, claro, porque aunque vaya la cosa mejorando, pero esa prudencia y la incertidumbre de lo que ocurrirá es lo que va a marcar las actividades. Ya la experiencia nos ha dicho que planificamos y tenemos que volver para atrás lo que hemos planificado, porque no sé, hay algo que por lo que sea la pandemia empieza a subir, no se sabe cuál es la explicación, porque la vida de nosotros en el día a día tampoco varía mucho de cuando está subiendo rápidamente a cuando está bajando. Yo veo que prácticamente la gente hace casi la misma actividad en el día a día, pero por una extraña razón empieza a subir, no hay quien lo pare y de pronto tomamos, porque las medidas que se toman algunas tampoco son muy significativas y empieza a bajar, ¿vale? Entonces la cuestión, que la experiencia también nos dicen de países que ya van un poco más adelantados a nosotros, que el brote se puede dar en cualquier momento, por eso tenemos que ser un poco cautos y no lanzar un poco la planificación a muy largo plazo.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar ya. Por despedir, Pedro, si quieres dirigirte a la familia, al alumnado, que imagino, bueno, que se ha adaptado otra vez bien al curso. Los menores tienen mucha capacidad para eso también, incluso mayor que los adultos en algunas ocasiones. Y bueno, imagino que es satisfacción de cómo fue el balance en cuanto a confinamientos del año pasado. Es decir, no tuvo que cerrar el centro, que era lo peor que se podía esperar. Sobrellevaste el curso lo mejor que se pudo, más o menos unas cifras similares a las de otros centros, como media. El balance que podemos hacer en este centro escolar, y creo que en general en los centros de Marchena, es que el año pasado los centros escolares de Marchena fueron centros seguros, ¿vale? No hubo que lamentar que en algunos centros hubiera unos brotes que tuvieran que cerrar el centro. Yo creo que eso es pues el éxito de todo, no del centro, sino de la familia, de los alumnos, que fueron muy responsables, que fueron respetando todas las normas y todos los protocolos que se iban estableciendo, y eso es un poco el mensaje que hay que para este curso escolar, es decir, que sigan siempre las pautas que se le marque, porque nosotros siempre vamos ahí un poquito, como se dice, con pie de plomo, es decir, un poco siendo más precavidos de lo necesario en muchas ocasiones, pero creo que es lo que demuestra que indudablemente es la única manera de frenar a que haya un brote o haya eso, y seguiremos pues con el mismo protocolo y ya está, y afrontar este curso con la ilusión de que pronto podamos ir volviendo poco a poco a la normalidad, y que ya el próximo curso pues sea un curso a lo mejor como ordinariamente hacíamos en el 2018, 2019 y eso, esa es la esperanza que tenemos todos. Ojalá. Muchas gracias, Pedro, suerte. Gracias a ustedes.